¿Qué harías si al mirar por la ventanilla del avión vieras caer fuego de un motor? ¿O si una serpiente se deslizara desde el compartimiento superior mientras aún estás abrochado al asiento? Pero lo cierto es que estos escalofriantes y surrealistas eventos ocurrieron en vuelos reales, ante la mirada atónita de pasajeros que solo querían llegar a destino sin sobresaltos, desde motores que literalmente se despedazan en pleno vuelo hasta animales salvajes haciendo acto de presencia entre el pasillo y el carrito de bebidas. Lo que verás desafía la lógica y despierta un sinfín de emociones. ¿Qué tan seguro te sentirías si un pasajero a tu lado decide viajar completamente envuelto en plástico? Caída de escombros, desde un motor dañado. ¿Qué harías si, mirando por la ventana de tu avión, vieras cómo el motor comienza a desmoronarse en pleno vuelo? Esa imagen, aterradora para cualquiera, no es producto de la ficción. En más de una ocasión, los pasajeros han vivido esta pesadilla con los ojos bien abiertos. La caída de escombros desde un motor dañado no solo representa una falla mecánica, sino una escena de alto riesgo que deja una marca imborrable en quienes la presencian. El rugido inusual del motor, seguido de un fuerte estallido, sacude la cabina. En ese instante, el tiempo parece detenerse, y las miradas se dirigen inevitablemente hacia las alas. Lo que antes era una estructura metálica rugiendo con potencia, ahora es un amasijo vibrante de piezas sueltas y fuego visible. En febrero de 2021, el vuelo 328 de United Airlines se convirtió en el epicentro de este tipo de escenas. El Boeing 777 había despegado de Denver con destino a Hawái, cuando pocos minutos después, uno de sus motores Pratt & Whitney 4000 explotó. El estruendo fue tal que los residentes de Broomfield, una localidad cercana, reportaron haber escuchado una explosión desde tierra. Mientras tanto, los pasajeros registraban con sus celulares una escena digna de una película de acción: el carenado del motor desprendido, piezas incandescentes visibles y la estructura del reactor expuesta, vibrando violentamente. Lo más escalofriante fue que los fragmentos comenzaron a caer sobre zonas residenciales, dañando autos y casas. Afortunadamente, no hubo víctimas. Lo curioso es que este no fue un hecho aislado. En 2004, un vuelo de AirTran que salía de Atlanta también sufrió la pérdida de la cubierta del motor derecho. En esa ocasión, los paneles de aluminio se separaron del fuselaje y cayeron sobre un estacionamiento cercano, aplastando vehículos. Ambas situaciones fueron originadas por una combinación de fatiga estructural y errores de mantenimiento, lo que llevó a revisar los protocolos de inspección de motores a nivel global. ¿Qué implica realmente esta idea? Que incluso en un medio tan controlado como la aviación comercial, el riesgo nunca es cero. La ingeniería detrás de los motores de avión contempla múltiples capas de protección, pero cuando una de ellas falla, el resultado puede ser espectacularmente peligroso. Los motores son diseñados para contener fallas internas, pero en ciertos casos extremos, los fragmentos logran escapar y representan una amenaza tanto para quienes están a bordo, como para quienes se encuentran en tierra. Choque en la cabina de un jet privado. ¿Puede la tensión en una cabina privada ser más peligrosa que las turbulencias en plena tormenta? Aunque los vuelos privados suelen evocar lujo, comodidad y discreción, hay momentos en que el glamour se desmorona para revelar un escenario inesperado: el caos humano. Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió cuando el reconocido rapero estadounidense 2 Chainz decidió documentar con su celular un momento incómodo y absurdo que casi pone en jaque su seguridad. Todo ocurrió en un jet privado, en lo que debía ser un vuelo tranquilo y personalizado. Sin embargo, antes de despegar, 2 Chainz se dio cuenta de que los pilotos de su aeronave no estaban precisamente en sincronía. Una discusión subía de tono en la cabina de mando, y el motivo no podía ser más ridículo. Uno de los pilotos quería usar el baño antes de despegar, mientras que el otro insistía en que no era el momento adecuado. La tensión creció tan rápido como la preocupación en los rostros de los pasajeros. El rapero, en lugar de alarmarse, decidió grabar la situación y compartirla en redes sociales, dejando al descubierto una escena que ningún pasajero, por más famoso que sea, espera presenciar antes de alzar vuelo. La idea de que los pilotos, encargados de manejar una máquina multimillonaria y responsable de vidas, discutan por algo tan básico como el uso del baño, revela un problema mayor. La falta de profesionalismo no conoce clases sociales ni aeronaves. El protocolo dentro de la aviación exige coordinación, comunicación clara y, sobre todo, autocontrol. En este caso,
Lo que se mostró fue todo lo contrario. El altercado fue lo suficientemente grave como para retrasar el despegue, y aunque el incidente no escaló a consecuencias mayores, expuso una grieta preocupante en la relación de confianza entre pasajeros y tripulación. Esto nos lleva a reflexionar sobre una cuestión profunda. ¿Es el lujo garantía de seguridad? La respuesta claramente es no. Los jets privados, a diferencia de los vuelos comerciales, están sujetos a regulaciones distintas. Si bien deben cumplir con estándares internacionales, la supervisión puede ser más flexible en algunos aspectos, especialmente cuando se trata de vuelos contratados por celebridades o personalidades con recursos. No es la primera vez que un vuelo privado es noticia por razones no precisamente admirables, desde pilotos sin licencia actualizada hasta conflictos personales que derivan en aterrizajes de emergencia. Tarántula en pleno vuelo. ¿Qué sensación te invadiría si, en medio de un vuelo tranquilo, una tarántula comenzara a caminar por el pasillo hacia ti? Para algunos, el cielo es un lugar de calma, para otros, una fuente de ansiedad. Pero lo que vivieron algunos pasajeros en un vuelo comercial fue la combinación perfecta de dos de los peores temores posibles: aviofobia y aracnofobia. La escena, aunque parezca sacada de una película de terror clase B, ocurrió en la vida real, sin efectos especiales ni maquillajes, solo con patas peludas y reacciones genuinas de pánico. Todo comenzó como cualquier otro viaje aéreo de rutina. La tripulación servía bebidas, los pasajeros ajustaban sus almohadas de cuello, y el zumbido de los motores actuaba como banda sonora de fondo. De repente, una mujer en la fila media soltó un grito que cortó el aire como una navaja. Una tarántula de gran tamaño caminaba por el respaldo de un asiento, desplazándose con lentitud, como si disfrutara de su paseo en clase económica. El caos fue instantáneo. Algunos pasajeros se pararon de un salto, otros gritaron o intentaron huir en la estrecha cabina, mientras los sobrecargos corrían a contener la situación. ¿Qué implica realmente esta idea? Que la cabina de un avión, que debería estar completamente controlada y monitoreada, aún puede ser vulnerada por criaturas inesperadas. Se presume que el arácnido llegó oculto en una maleta, quizá dentro de una prenda enrollada o una caja poco inspeccionada. La inspección de equipaje en vuelos domésticos no siempre es tan minuciosa como en vuelos internacionales, y si bien hay controles de seguridad para objetos peligrosos, nadie espera encontrar una araña del tamaño de una mano en el asiento 14B. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué tan preparadas están las aerolíneas para enfrentar situaciones fuera de lo común? En este caso, una azafata logró capturar a la tarántula utilizando una bandeja de servicio y un vaso invertido, improvisando con aplomo. No hubo mordidas, ni reacciones alérgicas, ni necesidad de aterrizaje de emergencia, pero sí una crisis emocional que dejó a varios pasajeros temblando durante el resto del trayecto. Las redes sociales se llenaron de imágenes y comentarios, y el video del incidente se volvió viral en cuestión de horas. Serpiente cayendo del compartimento superior. ¿Y si lo más peligroso a bordo no estuviera en el aire, sino justo encima de tu cabeza? Para los pasajeros de un vuelo nacional de Aeroméxico, esa pregunta dejó de ser hipotética cuando una serpiente real cayó desde el compartimento superior de equipaje en plena mitad del trayecto. No se trató de una ilusión, ni de una historia mal contada. La escena fue tan real como el chillido colectivo que llenó la cabina cuando el reptil aterrizó sobre los asientos con un golpe sordo y se comenzó a deslizar entre los pasajeros. El avión se dirigía hacia Ciudad de México desde Torreón, en un vuelo comercial aparentemente común. Durante la segunda mitad del trayecto, mientras algunos pasajeros dormitaban y otros hojeaban revistas o comían botanas, ocurrió lo impensado. Una serpiente de tamaño mediano, color verdoso y movimientos ágiles, emergió desde la zona del equipaje de mano y cayó sin aviso. El terror se extendió más rápido que el reptil. Algunos pasajeros se encogieron en sus asientos, otros treparon hacia los respaldos, mientras la tripulación intentaba mantener la calma. Nadie entendía de dónde había salido, y la prioridad inmediata era evitar que alguien resultara mordido. ¿Qué implica realmente esta idea? La presencia de una serpiente en el compartimento superior no solo rompe cualquier noción de seguridad esperada, sino que revela un fallo preocupante en los procesos de revisión. Todo parece indicar que el reptil fue introducido accidentalmente dentro de una maleta. Lo más alarmante fue que, según los expertos,
La especie identificada tras el aterrizaje era una serpiente venenosa, lo que elevó el nivel de peligro a una categoría mucho más crítica. El piloto, informado de la situación, realizó una maniobra de descenso controlado y solicitó un aterrizaje prioritario. El avión tocó tierra sin contratiempos mayores, y personal de control animal abordó la aeronave para capturar a la intrusa. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cuán vulnerables somos realmente a bordo de una aeronave? Los aviones están diseñados para resistir tormentas, turbulencias e incluso emergencias médicas, pero un animal inesperado y agresivo representa un tipo de amenaza que no siempre se contempla en los manuales. Si la serpiente hubiera permanecido oculta durante más tiempo, o hubiera mordido a un pasajero con alergias o condiciones especiales, el desenlace podría haber sido trágico. Avistamiento de objeto volador no identificado, OVNI. ¿Qué pensarías si durante un vuelo, al mirar por la ventanilla, vieras algo moviéndose en el cielo que no se parece a ningún avión conocido? No un pájaro, no una nube, no una sombra, sino algo que desafía la lógica, las trayectorias normales y las velocidades permitidas por la física convencional. Para muchos, esa experiencia quedaría en la categoría de lo imposible, lo inverosímil. Sin embargo, para Zoe Montoya, una pasajera común con una cuenta de TikTok, fue una realidad grabada y compartida con millones de personas. El vuelo cruzaba una zona relativamente tranquila del suroeste de Estados Unidos, cerca del desierto de Nevada, cuando Zoe, aburrida y mirando por la ventana, notó una figura que no correspondía con nada reconocible. Lo que parecía una línea brillante comenzó a moverse con dirección cambiante, sin dejar una estela típica como lo haría un avión. Zoe tomó su celular y comenzó a grabar. El objeto parecía suspendido, casi flotando, y luego, de repente, desaparecía y reaparecía metros más allá. Su publicación se volvió viral. Miles de usuarios comentaban lo que creían ver: una nave extraterrestre, un dron militar, un reflejo óptico. Pero ninguno de los argumentos lograba explicar por completo los movimientos erráticos de aquella figura. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Estamos realmente solos en el cielo? El avistamiento captado por Zoe no es un hecho aislado. De hecho, el espacio aéreo sobre Nevada, especialmente cerca del Área 51, ha sido objeto de rumores durante décadas. La mezcla entre actividades militares secretas y fenómenos inexplicables ha alimentado teorías conspirativas y, al mismo tiempo, generado reportes oficiales. Lo más interesante es que, en años recientes, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a desclasificar documentos sobre fenómenos aéreos no identificados, reconociendo que, en muchos casos, no tienen explicación. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Aunque muchos esperaban que el video de Zoe fuera desacreditado rápidamente, varios especialistas en aeronáutica lo analizaron y descartaron que se tratara de una aeronave comercial, un satélite o un reflejo del sol. La altitud, velocidad y ángulo del objeto no coincidían con ninguno de los patrones conocidos. Algunos expertos incluso sugirieron que podría tratarse de un vehículo experimental de tecnología no pública, lo que abrió otra caja de teorías. Si no son extraterrestres, ¿son humanos probando cosas que aún no deberíamos conocer? Filmación aérea cercana entre aviones. ¿Es posible ver a otro avión tan cerca del tuyo que puedas distinguir al piloto al otro lado del cristal? Para la mayoría de los pasajeros, esa escena sería motivo de alarma inmediata. Los aviones, según la lógica del tráfico aéreo, deben mantener amplias distancias de seguridad para evitar colisiones. Pero, en ocasiones muy específicas, lo que parece una maniobra temeraria es, en realidad, una coreografía milimétrica ejecutada por expertos. Así fue como una grabación aérea causó pánico momentáneo entre pasajeros que no sabían que estaban presenciando una filmación profesional en pleno vuelo. Todo comenzó cuando los pasajeros de un vuelo privado, contratados por una empresa de marketing, notaron la presencia de otro jet que volaba tan cerca que parecía a punto de tocar las alas. Algunos se encogieron en sus asientos, otros comenzaron a grabar con sus celulares, convencidos de que estaban ante un inminente accidente aéreo. Lo que no sabían era que formaban parte, sin saberlo, de una operación visual de precisión dirigida por Wolf Air Aviation, una compañía especializada en filmaciones aéreas para comerciales, películas y promoción de marcas aeronáuticas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Las imágenes que surgieron de ese vuelo, donde dos jets ejecutaban maniobras cercanas con una precisión quirúrgica, fueron posteriormente utilizadas en una campaña publicitaria para una empresa de aviación ejecutiva. En lugar de efectos generados por computadora, se optó por capturar todo en tiempo real, en las alturas,
con cámaras especiales montadas sobre los fuselajes. El resultado fue una obra de arte cinematográfica, pero para los presentes no informados, fue un espectáculo de terror momentáneo. Hombre envuelto en plástico dentro del avión. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para proteger tus creencias religiosas, incluso a más de 10.000 metros de altura? Para muchos pasajeros, volar implica pasar desapercibidos, dormir unas horas y llegar al destino. Pero para un hombre judío ultraortodoxo, abordar un avión significaba también enfrentarse a un dilema espiritual que no podía resolver con una simple oración. Su solución, aunque llamativa, no pasó desapercibida: envolverse completamente en plástico para no contaminarse ritualmente al sobrevolar cementerios. La escena fue tan impactante como inusual. A bordo de un vuelo de la aerolínea israelí El Al, los pasajeros notaron a un hombre que, apenas subió a la cabina, comenzó a cubrirse desde los pies hasta la cabeza con una envoltura plástica transparente. En pocos minutos, parecía una enorme burbuja humana, completamente sellada, dejando únicamente una pequeña ranura para respirar. Algunos lo miraron con desconcierto, otros pensaron que se trataba de una broma o una forma extrema de protegerse de gérmenes, pero lo que en realidad estaba presenciando la cabina era un acto de fe llevado al extremo. El pasajero era un Cohen, miembro de la casta sacerdotal judía descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Según la ley judía, los Kohanim tienen prohibido acercarse a cadáveres o cementerios, incluso si solo están sobrevolándolos. Aunque para algunos esta regla puede parecer simbólica, para otros representa una obligación absoluta. El hombre, sabiendo que su vuelo pasaría sobre cementerios, decidió aislarse por completo como barrera espiritual y física. Esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Hasta qué punto una aerolínea debe permitir comportamientos que, aunque religiosos, pueden interferir con las normas de seguridad? En este caso, la tripulación tuvo que intervenir, ya que envolver todo el cuerpo con plástico representa un riesgo en caso de emergencia. Además, interfiere con el uso del cinturón, las máscaras de oxígeno y el acceso rápido en una evacuación. Tras una breve negociación, se permitió que el hombre mantuviera su envoltorio con ciertas modificaciones, siempre y cuando no bloquease salidas ni dispositivos esenciales. Pavo como animal de apoyo emocional. ¿Quién decide qué animal puede ayudarte a calmar tus nervios a 30.000 pies de altura? En una era donde la ansiedad y los trastornos emocionales son reconocidos con mayor empatía, los vuelos comerciales comenzaron a convertirse en escenarios cada vez más inusuales. Lo que antes era un espacio estrictamente regulado, hoy también es, en algunos casos, un refugio emocional. Pero cuando un pasajero sube a bordo con un pavo completamente vestido y con correa, la pregunta ya no es si está permitido, sino hasta dónde llegan los límites del sistema. Jody Smalley, una mujer residente de Washington, abordó un vuelo con su inseparable compañero, un pavo blanco llamado Easter. El ave no viajaba en una caja ni en la bodega, sino en la cabina, con su propio asiento. Portaba pañales, un arnés especial y una placa que lo identificaba como animal de apoyo emocional. Los pasajeros lo observaban entre el asombro y la risa nerviosa. Algunos sacaron sus teléfonos para registrar la curiosa imagen. Otros miraban a los sobrecargos, esperando alguna explicación. Pero lo más desconcertante fue que la aerolínea había aprobado el vuelo sin inconvenientes. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué tan elásticos eran los requisitos para que un animal fuera considerado esencial para la estabilidad emocional de una persona? Durante años, bastaba con una carta de un terapeuta o profesional de salud mental para que animales no convencionales fueran aceptados en vuelos. Cerdos, patos e incluso marsupiales han volado al lado de humanos con el estatus de apoyo emocional. Y aunque muchos casos eran legítimos, otros comenzaron a abusar del sistema, convirtiéndolo en un área gris repleta de malentendidos y excesos. Aquí es donde la historia toma un giro inevitable. La creciente cantidad de incidentes, desde animales que mordían, defecaban o causaban alergias, motivó a las aerolíneas a presionar por un cambio en la normativa. Finalmente, en el año 2020, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revisó sus políticas y dictaminó que las aerolíneas ya no estaban obligadas a aceptar animales de apoyo emocional en cabina. Solo los perros entrenados como animales de servicio fueron reconocidos oficialmente. Easter, el famoso pavo de Jody, se convirtió en símbolo del fin de una era. Pasajero problemático atado con cinta. ¿En qué momento el cielo se convierte en escenario de una batalla entre la razón y la irracionalidad? En pleno vuelo, donde el espacio es reducido y la convivencia forzada, cualquier alteración puede convertirse en una amenaza. Pero cuando un pasajero pierde el control y empieza a agredir a la tripulación,
los métodos para contenerlo dejan de ser teóricos. En el caso de Maxwell Berry, un joven estadounidense de 22 años, esa contención terminó con un desenlace tan insólito como efectivo. Fue inmovilizado con cinta adhesiva al respaldo de su asiento. Todo ocurrió en un vuelo de Frontier Airlines que cubría la ruta entre Filadelfia y Miami. Al principio, Berry parecía un pasajero más. Vestía ropa de diseñador, hablaba con entusiasmo y bebía cócteles sin levantar sospechas. Sin embargo, tras consumir varias bebidas alcohólicas, su comportamiento cambió abruptamente. Comenzó a comportarse de forma grosera, hizo comentarios inapropiados a las azafatas e incluso intentó tocarlas sin su consentimiento. Luego, agredió físicamente a un auxiliar masculino que intentó calmarlo. Fue entonces cuando la situación escaló a un punto crítico. Esto nos lleva a una cuestión profundamente inquietante. ¿Cómo se protege a la tripulación y a los pasajeros cuando las palabras ya no bastan? En este vuelo, los sobrecargos actuaron con rapidez y resolución. Utilizaron cinta adhesiva industrial, disponible en la cabina para emergencias, para sujetar al joven a su asiento. Le ataron el torso y la boca, ya que continuaba gritando insultos. La escena fue grabada por varios pasajeros y publicada en redes sociales, donde se volvió viral de inmediato. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Aunque el público aplaudió la rapidez de la tripulación, Frontier Airlines inicialmente suspendió a los empleados involucrados, alegando que no siguieron el protocolo adecuado. Esto desató una oleada de críticas contra la aerolínea. El sindicato de auxiliares de vuelo intervino, defendiendo a los trabajadores y exigiendo su restitución. Finalmente, la empresa rectificó y elogió la profesionalidad del equipo, reconociendo que su actuación había evitado una situación potencialmente peligrosa. Ventanilla rota en vuelo. ¿Qué pasaría si, al mirar por la ventanilla del avión, vieras que la estructura que te separa del vacío comienza a desmoronarse? Para muchos, la vista desde el asiento junto a la ventana es un privilegio. Las nubes como algodones, el horizonte lejano, la sensación de estar por encima del mundo. Pero en el año 2018, para una pasajera del vuelo 1380 de Southwest Airlines, esa vista se transformó en una escena de horror absoluto cuando la ventanilla explotó en pleno vuelo, desatando una despresurización repentina y una tragedia que marcaría la historia de la aviación contemporánea. Todo comenzó como un vuelo rutinario entre Nueva York y Dallas, pero a los 20 minutos del despegue, el motor izquierdo del Boeing E-737 sufrió una explosión. Fragmentos de la turbina salieron despedidos y uno de ellos impactó directamente contra una ventanilla de la cabina, destruyéndola por completo. La cabina se despresurizó casi instantáneamente y una pasajera que se encontraba junto a esa ventana fue parcialmente succionada hacia el exterior. Varios pasajeros intentaron desesperadamente sujetarla, mientras la tripulación ponía en marcha el protocolo de emergencia. Aquí es donde la historia toma un giro sobrecogedor. El avión descendió rápidamente hasta una altitud segura, mientras el piloto, Tammy Jo Schultz, una de las primeras mujeres piloto de combate en la Armada de Estados Unidos, mantenía el control con una serenidad impresionante. Logró desviar la aeronave hacia Filadelfia y aterrizar de forma segura, salvando la vida de más de 100 personas a bordo. Sin embargo, la pasajera afectada, Jennifer Riordan, falleció a causa de las heridas. Fue el primer accidente fatal en una aerolínea comercial estadounidense en más de 9 años. ¿Qué implica realmente esta idea? Que incluso los elementos más cotidianos del avión, como una ventanilla, pueden convertirse en puntos críticos cuando algo sale mal. Las ventanas de los aviones están hechas de 3 capas, una externa resistente a la presión, una intermedia estructural y una interna decorativa. Cuando una de ellas falla por un impacto externo, la presión de la cabina hace el resto. En casos extremos, la diferencia entre el aire dentro del avión y la atmósfera exterior puede generar una fuerza de succión capaz de arrastrar objetos, personas o estructuras que no estén aseguradas. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Puede la confianza ciega en la ingeniería hacernos olvidar lo frágil que puede ser todo en un segundo? A raíz del incidente, se intensificaron las inspecciones de motores similares en otras aerolíneas. Se descubrió que el componente fallido presentaba signos de fatiga metálica, un fenómeno difícil de detectar a simple vista, pero capaz de causar consecuencias catastróficas. Después del accidente, la FAA ordenó inspecciones inmediatas en más de 300 motores similares al del vuelo 1380. La capitana Tammy Jo Schultz fue ampliamente reconocida como heroína nacional, y su pericia fue comparada con la del capitán Chesley Sully Sullenberger, famoso por el amerizaje en el río Hudson. Koalas. En primera clase, ¿qué pensarías si,
al abordar un vuelo de larga distancia, descubrieras que tus compañeros de cabina son tiernos koalas con boletos de primera clase. No se trata de una fábula ni de una campaña publicitaria, sino de un episodio real que capturó la atención del mundo y despertó sonrisas en un entorno donde la rutina suele dominar el aire. Cuando 4 koalas australianos abordaron un vuelo de Qantas con destino a Singapur, viajaron con un nivel de cuidado que muchas celebridades envidiarían, con asientos exclusivos, acceso controlado, alimentación personalizada y una atención veterinaria constante. Este viaje no fue fruto del capricho de un millonario excéntrico, sino un gesto diplomático. Australia decidió obsequiar temporalmente estos 4 koalas al zoológico de Singapur como símbolo de amistad y cooperación entre ambas naciones. Fue parte de una visita oficial del entonces primer ministro australiano, Tony Abbott, quien destacó el valor emblemático de estos animales como embajadores de la biodiversidad australiana. Los koalas, con nombres tan representativos como Paddle, Pelita, Chan y Idalia, fueron cuidadosamente seleccionados por su temperamento tranquilo y su buena salud. Aquí es donde la historia toma un giro tierno y significativo. A diferencia de los animales que suelen viajar en la bodega, los koalas fueron colocados en una sección especial de la cabina, ambientada con temperatura y humedad controladas. Cada uno iba en su contenedor, con hojas frescas de eucalipto, su único alimento, especialmente empacadas para el viaje. Veterinarios y cuidadores los acompañaron durante todo el trayecto, monitoreando su respiración, nivel de estrés y adaptabilidad. Los animales se comportaron con total serenidad, incluso ante la curiosidad del personal a bordo. ¿Qué implica realmente esta idea? Que los vuelos comerciales, con la planificación adecuada, pueden transformarse en cápsulas de conservación y diplomacia. El traslado de especies protegidas no solo responde a motivos científicos o logísticos, sino también emocionales y simbólicos. Los koalas, al ser una de las especies más representativas de Australia, se han convertido en verdaderos embajadores internacionales. En un mundo donde la pérdida de biodiversidad es una amenaza creciente, estos pequeños marsupiales peludos logran reunir a gobiernos, instituciones científicas y al público bajo una causa común: la protección de lo que es frágil y único. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Puede un animal convertirse en un puente entre culturas? La respuesta está en las imágenes que recorrieron los medios. Al llegar a Singapur, los koalas fueron recibidos como celebridades. Se preparó una instalación especial en el zoológico, con cámaras en vivo para que la gente pudiera observarlos, y se organizaron actividades educativas en torno a su presencia. El gesto diplomático no solo funcionó, sino que despertó un nuevo interés por la conservación animal entre miles de personas. En el año 2014, esta delegación de koalas fue parte de un acuerdo que incluyó la entrega de hojas frescas de eucalipto semanalmente desde Australia a Singapur, mediante vuelos refrigerados, para garantizar la dieta exclusiva de los animales durante su estancia diplomática de 6 meses.